Buenas noches a todos. Confío, pido y espero que estéis bien, estéis como estéis, que haya paz en vuestro corazón y que sea un momento de gracia, un momento de vida. Desde Roma os estoy hablando en este momento, en este enero, en esta cuesta de enero, y dando gracias por el año que se nos ha regalado. He estado esta mañana en la plaza de San Pedro. Siempre me conmueve mucho, me sobrecoge mucho estar en esa plaza con los turistas que van y vienen, con sacerdotes, monjas y tantas personas que de tan distintos lugares se hacen presente y van y vienen y hacen fotografías. Y me gusta mucho observar a los guardias suizos, a los gendarmes y a gente muy pintoresca. Había un señor vestido como de saco, como un pobre, como un mendigo, mucho más que un franciscano de aquellas épocas antiguas. Y estaban los policías con él, alguna cosa sucedía, pero su traje era de remiendos de saco. Bueno, por poner un ejemplo de figuras pintorescas que rondan la plaza de San Pedro. Y siempre pidiendo por la Iglesia, pidiendo por todos los que formamos parte de ella, pidiendo por el Papa de una forma especial en estos tiempos recios, difíciles, en los que algunos dicen que hemos alcanzado uno de los momentos más críticos en la consideración del papado desde hace muchos años. Sin duda es verdad que estamos en un momento muy, muy delicado, muy difícil, y quiero hablaros de esto con mucho respeto, con mucha delicadeza y tal vez también mojándome, como se suele decir, implicándome, seguramente no hablando al gusto de muchos, pero diciendo lo que pienso. Hace no mucho volví a saludar al Papa. Tuvimos una reunión de los superiores generales de todo el mundo y él siempre tiene el deseo y la intención de saludar uno por uno, de acoger, de recibir a cada persona y de saludar, de dar la mano, de estrechar la mano, expresar así su cercanía. Recuerdo siempre que al inicio de ser general de los carmelitas, siempre en las entrevistas había una pregunta. Era una pregunta muy, muy, muy particular y seguro que entendéis. Una pregunta como para tantear mi posición, mi pensamiento o qué es lo que yo sentía del Papa. Y siempre me preguntaban: ¿qué piensas del Papa Francisco? Y yo siempre respondía lo mismo, normalmente. Siempre respondía que yo soy del Papa que hay, que fui de Pablo VI. Yo nací al final del Concilio Vaticano II, a puntito de terminar, en aquel octubre del 65, el concilio termina en diciembre, y soy de Pablo VI y fui de los papas siguientes que ha habido, fui de cada uno de ellos. He sido de Juan Pablo II, he ido a varias de las Jornadas Mundiales de la Juventud, he vibrado con él, he disfrutado con su entusiasmo. Fui del Papa Benedicto y me gustaba mucho. Me gustaba mucho su teología, su manera de hablar, también incluso su timidez y su sencillez dentro de su sabiduría. Cuánta sabiduría en sus escritos. Nunca pude saludarle, tuve siempre este deseo, pero nunca pude saludarle. Y soy del Papa Francisco, en cada momento del Papa que la historia, que los cardenales y que el Espíritu nos regala. Y seré del Papa que venga después, seré del Papa que el Señor nos regale, cuando Él tenga a bien darnos un Papa. Podemos posicionarnos, podemos pensar que nos gusta más un papa que otro. La gente siempre tiene sus preferencias y se oye tantas veces decir: yo era de Juan XXIII, yo era de Pablo VI, yo era de San Pío X o yo soy de San Pío V, por decir, ¿no? Ahora que tanta gente rescata la liturgia de San Pío V, pues
Yo soy del Papa que hay en cada momento y me explico. Yo creo que con sus peculiaridades cada Papa es oportuno para el momento que la historia y la Iglesia vive. Y creo que esto lo veremos más adelante. Incluso aunque haya cosas del Papa que no nos gustan o que nos parecen menos amables, porque esto también es un derecho o una realidad lógica, que hay cosas de cada uno que nos gusta, la teología, los escritos, la manera de posicionarse, cómo hablan, cómo son, sus bromas incluso, ¿no? El Papa Francisco tiene siempre muchas bromas, muchas cosas que no siempre se entienden inmediatamente. Cuando habló con el bastón y dijo aquello de con esto andaba la vieja, le llovieron críticas por todas partes, sobre todo en España y en otros sitios, por no entender qué significaba eso en el lenguaje argentino, que es un término cariñoso. Pero bueno, no voy a entrar a juzgar, pero sí a plantear cómo enfocamos tantas veces nuestros juicios desde nuestros prejuicios y desde nuestra manera de interpretar, con el derecho que tenemos también a poder opinar y a poder pensar que los papas también tienen sus equivocaciones. Esto no tiene que ver con el dogma de la infalibilidad, pero que los papas también tienen sus orientaciones o sus palabras que en algunos momentos en política, en sociedad, en tantos aspectos podríamos pensar que esperaríamos otra palabra, pero es nuestro pastor, es nuestro guía y tenemos también el deber, el derecho de orar, de pedir, de suplicar. Pues ahora precisamente la polémica levantada con este documento de Fiducia Supplicans, que es un documento, me permito decirlo, un documento precioso, lleno de frases y de ideas brillantes. Lo he leído 2 veces, lo quiero leer más veces, y que ha levantado una gran polémica porque plantea la bendición también a las parejas homosexuales y especifica en el documento. No lo voy a analizar ni voy a expresar mi juicio sobre el documento, pero sí quiero decir que dentro de tantos aspectos tan buenos del texto, es verdad que tengo la impresión, y creo que es una impresión correcta, de que no hemos leído bien el texto y de que se ha levantado una tremenda polémica con el texto porque no lo hemos leído bien. Me permito decir esto. El otro día, hablando con una comunidad muy clásica dentro de las Carmelitas, una comunidad del 90, las monjas me dijeron que les había gustado mucho lo que decía el documento, sin entrar en la cuestión debatida, polémica de las bendiciones, que el documento especifica muy claramente qué significa bendecir a la persona y no bendecir una orientación o un estilo de vida o bendecir determinadas costumbres morales. No entra para nada en esto, pero quiero hacer esta reflexión para decir que leyendo todo esto y leyendo lo que se está levantando y cómo se está utilizando todo esto, acentuando cada día más una especie de crítica destructiva más que una crítica constructiva, estoy pensando cómo construir, cómo ser personas que con su manera de pensar y de vivir la Iglesia construyen. Y pienso mucho en Santa Teresa, pienso en San Francisco de Asís y pienso en Santa Catalina de Siena. Quiero deciros una palabra porque pensando en ellos, pensando en San Francisco de Asís, que vivió en uno de los momentos donde el papado tenía mucho de lo que ser reprochado, aquel Inocencio III todopoderoso, Francisco de Asís, como también Santo Domingo, reconstruyeron la Iglesia con su propia vida, la reconstruyeron con su testimonio y no destruyeron el papado con sus críticas. Lo que hicieron fue con su vida construir la Iglesia que en ese momento hacía falta
y en determinado momento pues dijeron al Papa lo que tenían que decirle, se lo dijeron con la vida y se lo dijeron con las palabras. Si había algo que creían que el Papa necesitaba escuchar, como hizo de una forma tan audaz, tan valiente y con tanta sabiduría Santa Catalina de Siena, que me parece un modelo precioso para ser rescatado, y tenemos que releerla a Santa Catalina de Siena. Pero San Francisco de Asís fue a pedir la bendición a ese Papa Inocencio III y se puso de rodillas delante de él porque no cuestionaba la autoridad del Papa, a pesar de todo lo que en ese momento significara ser Papa. Y San Francisco reconstruye la Iglesia, la reconstruye de la mejor manera y como se debe hacer desde la santidad de la propia vida. Como Santo Domingo de Guzmán en el tiempo de los valdenses y de los cátaros, ¿no? Los cátaros que se creían perfectos y que era una herejía después considerada así de aquellos que poseían la verdad. Como nos está pasando ahora, que en tiempos de incertidumbre hay tanta gente que posee la verdad y que divide a la Iglesia. No estoy hablando ahora de tradicionales o posmodernos, estoy hablando de cuando nos situamos en una posición donde juzgamos al otro y le condenamos y le destruimos. Claro que podemos opinar y pensar sobre cada realidad, sobre las ideas, etc. Pero ¿cómo situarnos desde esta postura que tuvo Santo Domingo de Guzmán también, predicando la verdad y con esa fidelidad? ¿Cómo situarnos en la posición también de Santa Catalina de Siena, que se atrevió a decirle al Papa lo que nadie se atrevía a decirle? Y se lo dijo también diciéndole cosas que ella le quería avisar, y al final como que tuvo un efecto. Ella hablaba del Papa como el dulce Cristo en la tierra, era Gregorio XI. Ella, que murió con 33 años, una joven tan atrevida, tan valiente, invitaba siempre a sentir con la Iglesia y a tratar de rescatar a la Iglesia de los peligros con la contemplación y también con la acción. Una audacia que a mí me sobrecoge. En el año 1376, Santa Catalina se presenta en el Palacio de Aviñón y le exige al Papa, le pide que por favor vuelva a Roma. Y siempre dicen que Santa Catalina, con la fuerza de la ternura, la fuerza de la perseverante ternura, con un cariño precioso y con palabras que conmueven, le decía cosas tremendamente audaces y fuertes. Me parece que ahora nos falta esta audacia y este cariño, hablar a cualquiera desde dentro y considerar al Papa, considerar a los obispos, considerar a las personas que pensamos que se equivocan desde esta actitud. Santa Catalina decía con frecuencia: yo os digo, dulce Cristo en la tierra, de parte de Cristo en el cielo, de parte de Cristo en el cielo. Y le hablaba así: dulce Cristo en la tierra, de parte de Cristo en el cielo. Bueno, pues Santa Catalina, que hizo de su vida una ofrenda de amor a la Iglesia y cuya herida era sobre todo el cisma, que tenía clavado en el alma este cisma, esta división de la Iglesia, creo que ahora deberíamos vivir también con este sentimiento de una Iglesia, una sociedad, un mundo que tiene el peligro de dividirse, de partirse, no digo en dos, pero partirse en tantos fragmentos. La Iglesia también dividirse en tantas porciones, en tantas posiciones que nos hacen no comulgar a pesar de la diversidad. Hoy una herejía de nuestro tiempo es el exacerbado tradicionalismo. Está creciendo, tal vez es uno de los peligros más acuciantes en este momento en la Iglesia, como también un liberalismo que nos lleva a no vivir en la exigencia de vida y a intensificar lo que significa un compromiso de vida y pensar que todo vale, que cualquier cosa es buena y es válida. Pero ¿cómo
cómo recuperar esta humildad que nos hace no pensar que poseemos la verdad y pensar que estamos siempre en un camino de escucha, de humildad. Me conmueve siempre la actitud de Teresa de Jesús en aquel tiempo tan duro, tan difícil, donde también la Inquisición la tuvo en el punto de mira y ella siempre estuvo con una actitud de obediencia, una actitud de fidelidad y murió diciendo aquello de al fin muero hija de la Iglesia. Estaba siempre dispuesta a obedecer, incluso cuando le decían lo que no era correcto. Sus amigos, los que le juzgaban, dijeron que tenía un demonio y ella aguantó aguantó el chaparrón con una fidelidad y con una espera en confianza en que Dios sacaba a luz la verdad. Esta confianza tan bonita que a mí me parece preciosa de saber aguardar sin rebelarnos, porque lo que está en juego no es nuestro yo, no es nuestro ego, como tantas personas que defienden la verdad y si alguien les critica levantan una guerra, porque lo que sienten herida no es la verdad, sienten herido su ego, su propia imagen. Cuando somos criticados, cuando somos cuestionados, a veces también nos hacen un favor, porque nos desvisten de eso que no nos hace falta y nos hacen también pensar cuál es la raíz de nosotros. Digan lo que digan, la verdad no la dicen los juicios de las personas. La verdad la dice la mirada de Dios y la verdad más profunda que las personas no siempre saben acoger. Bueno, pues estoy haciendo esta reflexión para decir que yo soy del Papa que hay, que si un documento ha levantado una polvareda de esta manera, seguramente tenemos que revisar que también el escándalo de unos y de otros también hay que analizarlo. Hay que analizar por qué levanta tal polvareda. Cuando hay que explicar excesivamente las cosas, es verdad que hay algo del mensaje que no ha colado, que no ha atravesado y tenemos que plantear cómo dar razón de ello. Y seguramente el Vaticano y el Papa irán poniendo las cosas en su lugar. Por supuesto, yo creo que el Papa no tiene una posición absolutamente como de piedra que no acoja también las sugerencias y los matices para poder aclarar y para poder desenmascarar las interpretaciones no correctas. Y bueno, pues le pido al Señor que nos ilumine en este momento, tanto aquellos que tienen una posición radicalmente en contra del Papa y te lo dicen claramente como con una especie de animosidad, hasta casi de odio. Me parece una posición triste y muy equivocada, ¿verdad? Como aquellos que no cuestionan nada o que simplemente aceptan todo sin ningún tipo de crítica o de pensamiento crítico. Invitación a pensar, a tener una autocrítica y una crítica sana desde esta ternura de la que vivía Santa Catalina. Me parece que tenemos que recuperar esa comunión del corazón y esa perseverancia tan bonita y ese descaro, ese desparpajo que tenía Santa Catalina de Siena para decir las cosas y para vivirlas así. Pues os dejo con este pensamiento y con este deseo de orar por la Iglesia, con este deseo de comunión. Si un carisma es verdadero y si una persona vive una experiencia verdadera, crea comunión en la verdad y persevera en la verdad. No destruye al otro, no lo aplasta, no lo elimina, no lo considera un rival, sino que lo considera alguien suyo, alguien de su familia, y lo bendice para caminar en verdad y para pedir a Dios que nos ilumine en la verdad a todos. Que Dios os bendiga, que Dios os regale su gracia, que nos ilumine a todos y nos desengañe, como decía Teresa. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre.